Y hoy Macri confirmó lo que yo creo que es un cambio de estrategia bien nítida en el gobierno ya de las últimas semanas, pero se ha confirmado de manera muy importante en los últimos días. El cambio de estrategia es asignar otras prioridades respecto a la economía y la política de los próximos meses y el próximo año. Por un lado, lo que ya sabemos, el bono de fin de año, todas las medidas que están negociando con la CGT para desactivar el paro de la CGT. Pero como contracara de eso, lo que anunció hoy Macri, que dio la cara, es raro, digamos, pero esto ocurrió así, convocó una conferencia de prensa, lo habíamos anticipado anoche, convocó una conferencia de prensa para ratificar que no va a bajar las retenciones a la soja, el 5% que había prometido para el año próximo. Eso no va a ocurrir. Es decir, la baja que había prometido Macri, 5% en las retenciones a la soja por año, bueno, ocurrió este año y le generó muchas críticas de distintos sectores políticos de la oposición, un alivio importante para el campo, además la eliminación de retenciones al trigo, al maíz y a las economías regionales, pero estaba la duda si efectivamente Macri cumplía la promesa de bajar otro 5% las retenciones a la soja el año próximo, y eran 16.000 millones de pesos. Y la conferencia de prensa que hoy dio Macri fue para anunciar que efectivamente no va a poder bajar el año próximo 5% las retenciones a la soja. Anunció también con el ministro de Agroindustria, Burjaile, una serie de medidas compensatorias para los pequeños productores, aquellos que están en el noroeste argentino, alejados de los puertos y demás, para ellos sí, de manera puntual, que tengan algún incentivo o alguna rebaja adicional en las retenciones. Pero el anuncio principal es que posterga en el año electoral, en el 2017, lo que era una promesa de campaña el año pasado de Macri de que iba a bajar el año próximo otro 5% de la retención a la soja. ¿Y por qué digo que hay un giro en el gobierno o veo claramente la asignación de otras prioridades? Porque esto es la contracara, si se quiere, de lo que se va a anunciar a fin de año o lo que tiene el presupuesto el año próximo para poner toda la mira en aumentos previsionales, aumento de jubilados, aumento de obra pública y eventualmente aumento de programas sociales. Pero no resignar recursos en manos de sectores que este año con la devaluación y la baja de retenciones han sido muy favorecidos. Fíjense, de hecho, ¿por qué digo que es la contracara? Porque estos 16.000 millones de pesos que se ahorra el gobierno el año próximo tienen que ver, por un lado, con el déficit fiscal enorme que tiene este año y el próximo el gobierno. Este año se va a cumplir el séptimo año consecutivo de déficit fiscal. Es decir, el Estado argentino gasta más de lo que recauda antes del pago de intereses. Tiene un déficit fiscal, tiene que financiarlo. El kirchnerismo lo financiaba emitiendo pesos del Banco Central. Macri lo financia a partir de este año fundamentalmente emitiendo deuda, es decir, bonos que suscriben acreedores locales o acreedores internacionales. Y el año que viene quiere financiar este déficit, que va a ser el octavo año consecutivo de déficit fiscal del Estado argentino, casi todo emitiendo deuda, con endeudamiento. Esto en algún momento se tiene que dar vuelta porque, evidentemente, así como explotó el mecanismo de financiamiento vía pesitos del Banco Central, las devaluaciones de los últimos años, el estancamiento de la economía y la inflación, en algún momento tiene un límite el financiamiento del Estado vía endeudamiento. Sobre todo si este endeudamiento es para gastos corrientes, para pagar sueldos y demás, porque no solamente está el Estado Nacional en esta situación, sino también las provincias. Pero le decía, la otra mirada que tiene el gobierno es que hoy está poniendo todos los cañones en ver si la economía se reactiva. Es decir, si el consumo de alguna manera tiene algún tipo de reactivación, y por eso el paquete de fin de año. Si uno suma lo que va a haber en el paquete de fin de año, aún en la visión más conservadora, que es esto, un bono de 600 pesos que va a estar muy polémico, muy discutido por la CGT. El último bono, el de mayo, fue de 500 pesos, ahora sería de 600 pesos, otros dicen más, 750 pesos para asignación por hijo y jubilados que ganan la mínima. Son más de 8 millones de haberes, eso es 5.000 millones de pesos de costo fiscal en un solo mes. Si a uno de eso le suma la exención del medio aguinaldo del impuesto a las ganancias, con todos los recortes que le van a hacer, va a ser para sueldos de menos de
45.000 pesos, o para aquellos que no pagan bienes personales porque no tienen propiedades, pero eso va a costar entre 3.000 y 4.000 millones de pesos adicionales en diciembre, en un solo mes. Entonces, todo lo que está preparando el gobierno para poner en el consumo en diciembre, sumado a otras cosas, por ejemplo, si le da un bono de fin de año a los empleados estatales, lo cual es muy polémico porque obliga a las provincias a hacer lo mismo y a los municipios, y eso genera mucha tensión desde el punto de vista del resto de las administraciones públicas provinciales y municipales, pero todo suma alrededor de 10.000, 12.000 millones de pesos que el gobierno va a poner en el bolsillo de los asalariados o jubilados o otros que ganan o tienen ingresos del Estado en diciembre. Y un poco es lo que el gobierno se ahorra con no bajar las retenciones el año próximo. Es decir, Macri ha cambiado las prioridades. Lo que quiere hoy es reactivar el consumo en el corto plazo y el año que viene poner todos los focos en que haya aumento de jubilados por arriba de la inflación, aumento de obra pública por arriba de la inflación. Es el año electoral. Es decir, donde el gobierno se juega todas las fichas en que si la economía anda bien, muy probablemente pueda ganar las elecciones, y si la economía anda mal, muy probablemente pierda las elecciones el año próximo. Fíjense, en el presupuesto del 2017, el gasto público total antes del pago de intereses crece 20-21%, pero la obra pública crece 38%, las transferencias de capital a las provincias para hacer obras en las provincias crece 37%, el gasto previsional, el gasto en jubilados, asignación por hijo, crece 35%, remuneraciones 26%, y acá está la clave. ¿Qué es lo que tiene que disminuir para que pueda conseguir todo esto el gobierno? Bueno, por un lado esto, que no daban las cuentas con la retención de 5 puntos adicionales para la soja en las retenciones el año que viene. Pero por otro lado, acá está imaginando el gobierno que corta transferencias corrientes a sectores económicos. ¿Qué son estos subsidios de electricidad, gas, subsidios de transporte? No, ahora sí cumple con esto el gobierno, porque para que le cierren las cuentas con el déficit fiscal muy grande que tiene y aumentando obra pública, gasto en jubilados y demás el año que viene, tiene todavía pensado hacer un ajuste adicional en tarifa de servicios públicos el año próximo para poder ahorrar en este punto, que es el único punto donde se ahorra en el presupuesto. Y la visión es que hay que si Macri sigue con esta inercia y tal vez posterga también este ajuste, si ve que la cosa está complicada desde el punto de vista electoral el año que viene, y lo financiará con más deuda, porque todo lo que no se recorte acá, todo lo que se gaste de más acá, hoy se financia con más endeudamiento.